Esta noche no estás aquí para resolver tu vida, ni para entenderlo todo. Estás aquí para soltar. No necesitas pelear con tus pensamientos, no necesitas empujar el sueño, no necesitas vigilar cada sensación. El descanso no llega cuando fuerzas la calma, llega cuando dejas de resistirte. Y ahora mismo, simplemente estar aquí ya es suficiente. Este espacio existe para eso, para ayudarte a dejar el peso del día donde pertenece, para recordarte que no todo depende de ti y que justamente en ese soltar comienza una paz más profunda. No la paz de que todo esté bien afuera, sino la paz de dejar de luchar por dentro. A lo largo de este viaje escucharás verdades estoicas, suaves y directas, pensadas no para exigirte más, sino para aliviarte. Aquí no vienes a mejorar, vienes a descansar, a observar tus pensamientos sin seguirlos, a permitir que el ruido interno se apague poco a poco, a soltar el miedo, la prisa, la culpa por detenerte. No hace falta comprender cada palabra ni hacer ningún esfuerzo especial. Solo escucha. Deja que cada frase afloje un poco la tensión que tu mente ha ido acumulando sin darse cuenta. Antes de cerrar los ojos y comenzar esta meditación, quiero que tomes un momento para ti. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como un acto de conciencia, como una promesa de que a partir de hoy eliges descansar con calma, sin culpa, sin ruido, sin cargas innecesarias. Que esta frase sea tu llave para entrar en un sueño lleno de paz y crecimiento interior. Comencemos. Meditación 1. Suelta todo y descansa de verdad. No todo lo que sale mal en tu vida se debe a que hiciste algo mal. Muchas veces ocurre porque intentaste controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Esta verdad incomoda porque rompe la ilusión que te mantiene en tensión. La idea de que si vigilas todo, si anticipas todo, si piensas suficiente, podrás evitar el dolor. Pero esta noche puedes permitirte algo distinto. Puedes dejar de sostener el mundo. Puedes soltar el control sin miedo a que todo se derrumbe. El cansancio que sientes no es solo físico, es el desgaste silencioso de haber querido dirigir cada conversación, cada resultado, cada emoción propia y ajena. Es el peso de haber apretado los pensamientos como si fueran cuerdas que, bien tensadas, mantendrían la vida en orden. Y sin embargo, cuanto más fuerte aprietas, más rígido te vuelves por dentro. ¿Te has dado cuenta de cómo el cuerpo se endurece cuando la mente no suelta? El estoicismo siempre lo dijo con claridad, serena. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. El sufrimiento aparece cuando confundes ambas. Soltar el control no es rendirse ni abandonar tu responsabilidad. Es reconocer el límite sano entre tu acción y el resultado. Es actuar con rectitud y luego permitir que la realidad haga su parte. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el universo no necesita su vigilancia constante para funcionar. Tú tampoco necesitas sostenerlo todo para que la vida continúe. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, la vida sigue ocurriendo, sin que hagas nada. El corazón late, el aire entra y sale. El mundo no se detiene. Entonces, ¿qué estás sosteniendo que ya podrías soltar? Imagina por un momento que abres las manos lentamente, no con brusquedad, no con enojo, sino con cansancio honesto. Dejas caer expectativas, conversaciones pendientes, errores repetidos. En la cabeza dejas caer la necesidad de tener razón, de preverlo todo, de controlar incluso cómo deberías sentirte. ¿Qué pasaría si no pensaras en mañana por unos minutos? ¿Qué pasaría si confiaras en que, aunque no todo salga como deseas, podrás responder cuando llegue el momento? La ciencia moderna confirma algo que los estoicos intuían hace siglos. Un estudio de Herbert Benson en 1975 mostró que cuando una persona deja de activar constantemente la respuesta de alerta y permite estados de relajación consciente, el sistema nervioso reduce el cortisol y la tensión fisiológica disminuye. No es magia, es biología. El cuerpo sabe descansar cuando la mente deja de vigilar. Pero para que eso ocurra, tienes que permitirte no controlar. Aquí quiero compartirte algo personal. Durante mucho tiempo confundí control con responsabilidad. Creía que si soltaba algo importante se perdería. Me costaba cerrar los ojos por la noche sin repasar mentalmente el día y el siguiente. Y fue precisamente ese hábito el que más paz me robó. Aprendí poco a poco que soltar no me hizo menos atento, me hizo más claro. Al dejar de empujar la realidad, empecé a escucharla, y cuando escuchas, respondes mejor. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta noche puedes cuestionar esa opinión que te dice que todo depende de ti.
No depende, y eso no es una amenaza, es un alivio. Puedes descansar sin culpa. Puedes no resolver nada ahora. Puedes permitir que el mundo haga su parte, mientras tú haces lo único necesario: respirar. Repite internamente con suavidad, como quien no se exige nada: no tengo que sostenerlo todo. No tengo que controlar esta noche. Mañana habrá tiempo para actuar. Ahora hay espacio para soltar, y en ese espacio algo se acomoda sin esfuerzo. La paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando aceptas que nunca lo estuvo. Esta noche deja caer lo innecesario. La vida sabe seguir. Tú puedes descansar. Meditación 2. Elige la calma aunque todo se mueva. La calma no aparece cuando la vida se vuelve justa. Aparece cuando dejas de exigirle que lo sea. Esta verdad duele porque nos enfrenta a un hábito profundo: esperar que el mundo se ordene para recién entonces descansar. Pero la calma no es una consecuencia, es una elección. Y elegirla implica dejar de reaccionar a todo lo que se mueve dentro y fuera de ti. Puede haber ruido en tu mente esta noche. Recuerdos que regresan sin permiso, frases que no dijiste, escenas que se repiten como si tuvieran algo nuevo que mostrarte. El error no está en que aparezcan, está en creer que debes seguirlos. Cada pensamiento es una invitación, no una orden. ¿Qué pasaría si no respondieras a todos? ¿Qué ocurriría si por una vez no te explicaras nada? Elegir la calma no es negar lo que sientes, es permitir que exista sin convertirlo en el centro de todo. El estoicismo nunca propuso anestesiar el alma, sino gobernarla con dignidad. Epicteto lo decía con claridad: simple, no controlas lo que sucede, pero sí la forma en que te posicionas frente a ello. Esta noche, ese posicionamiento puede ser suave, no reactivo, no defensivo, simplemente presente. Hay una tensión interna que nace cuando confundimos sentir con obedecer. Sientes miedo y corres detrás de él. Sientes culpa y te castigas. Sientes tristeza y te hundes. Pero sentir no te obliga a actuar. Puedes observar sin caer. Puedes reconocer sin exagerar. La calma comienza cuando entiendes que no todo lo que pasa por tu mente merece una respuesta. Algunas cosas solo necesitan espacio para disiparse. La ciencia respalda esta experiencia interior. En 2010, el neurocientífico Hudson Brewer mostró cómo la práctica de observar pensamientos sin reaccionar reduce la activación de los circuitos de estrés en el cerebro. Cuando eliges no engancharte, el sistema nervioso baja su intensidad. No porque el problema desaparezca, sino porque tú dejas de alimentarlo. El cuerpo responde a la decisión interna antes que a la solución externa. Quiero decirte algo desde mi propia experiencia. Durante años creí que estar en calma era un privilegio reservado para cuando todo estuviera resuelto. Me decía que primero debía entender, cerrar, aclarar, ordenar, y así la calma siempre quedaba para después. Fue agotador. Aprendí con el tiempo que postergar la calma es una forma de violencia silenciosa contra uno mismo. Cuando empecé a decidirla, incluso en medio del desorden, algo cambió. No porque la vida se volviera fácil, sino porque yo dejé de pelear con ella a cada instante. La calma no grita, no se impone, no gana discusiones internas. Simplemente se coloca a un lado del ruido y no entra. Es como bajar el volumen sin apagar la música. Todo sigue ahí, pero ya no te atraviesa con la misma fuerza. Te das cuenta de cuánta energía gastas intentando resolver lo que ahora mismo no tiene solución. Y si descansar fuera más inteligente que insistir. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la serenidad no depende de los eventos, sino de la calidad de su juicio. Tú también puedes recordarlo esta noche. No necesitas entender todo para estar en paz. No necesitas perdonar todo ahora. No necesitas sentirte bien para tratarte bien. Puedes decidir no entrar en batallas internas que no te dan nada a cambio. Repite esto internamente sin forzarlo. Puedo estar en calma incluso aquí. Puedo elegir no reaccionar. Puedo dejar pasar. La calma no es ausencia de conflicto, es presencia de criterio. Es una decisión silenciosa que tomas momento a momento. Y esta noche, ahora mismo, puedes tomarla no como una meta, sino como un descanso aquí, ahora, sin condiciones. Meditación 3. Lo que ya pasó no te sigue. El pasado no pesa por lo que fue, pesa por lo que sigues intentando cambiar en tu mente. Esta verdad incomoda porque te obliga a ver algo que no quieres aceptar. Nadie te está reteniendo ahí. Eres tú quien vuelve una y otra vez. El recuerdo no tiene fuerza propia. La fuerza se la das cuando lo visitas con culpa, con reproche, con esa necesidad silenciosa de corregir lo que ya terminó.
Hay escenas que regresan cuando todo está en silencio. Momentos que aparecen justo cuando el cuerpo quiere descansar. No vuelven para ayudarte, vuelven porque no has dejado de dialogar con ellos. El error no está en recordar, está en resistir. Pelear con lo que fue como si aún estuviera ocurriendo. ¿Te has dado cuenta de cómo el pasado se vuelve más doloroso cuanto más intentas entenderlo desde el presente? No porque sea más grave, sino porque ya no encaja en quién eres ahora. Estoicismo fue claro en esto. Séneca advertía que sufrir por lo que ya no existe es una forma refinada de autodaño. El pasado no puede herirte sin tu colaboración. Puede aparecer como imagen, como pensamiento, como sensación, pero no puede obligarte a revivirlo. Esa parte siempre es una elección aunque no lo parezca, y elegir soltar no es olvidar, es dejar de discutir con algo que ya habló. El conflicto interno nace cuando te identificas con un momento, cuando reduces tu historia a una decisión, a una caída, a una versión antigua de ti. Te dices que eso te define, que eso explica todo. Pero no eres un instante congelado en el tiempo. Eres continuidad, movimiento, aprendizaje. Lo que fue una parte, no el total. ¿Por qué sigues hablándote como si nada hubiera cambiado desde entonces? Hay una trampa sutil en el arrepentimiento constante. Te hace creer que pensar más te hará mejor persona, que castigarte es señal de conciencia, pero en realidad muchas veces es solo apego al dolor. El cerebro se acostumbra a esa narrativa. Un estudio de Ethan Kross en 2011 mostró cómo la rumiación prolonga el malestar emocional al reactivar las mismas áreas del cerebro asociadas al estrés. No estás sanando cuando repites, estás reforzando la herida. El cuerpo no distingue entre un peligro real y uno recordado con intensidad. Quiero compartirte algo desde un lugar honesto. Hubo etapas en mi vida en las que sentía que soltar el pasado era una traición a lo que viví, como si dejar de pensar en ello significara minimizarlo. Me costó entender que descansar no borra, integra, que honrar una experiencia no implica cargarla eternamente. El día que dejé de exigirle respuestas al pasado, empecé a escuchar mejor el presente. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo lo que ocurrió cumplió su función en el orden del universo, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendió. Tú también puedes mirarlo así. Esta noche no como una condena, sino como un ciclo cerrado. No tienes que perdonarte ahora si no puedes. No tienes que comprenderlo todo. Solo tienes que dejar de arrastrarlo hasta la cama. El pasado no necesita ser resuelto para ser soltado. Esa es una de las grandes mentiras que te mantiene atrapado. Puedes dejarlo descansar sin respuestas finales. Puedes permitir que sea lo que fue sin convertirlo en lo que eres. ¿Qué pasaría si esta noche no analizaras nada? Si no te preguntaras por qué. Si simplemente aceptaras que ya pasó. Repite esto internamente con suavidad, sin forzarte. Lo que fue, fue. No como resignación, sino como liberación. No para negar tu historia, sino para permitirte vivirla sin peso. Esta noche tu pasado no necesita tu atención, no necesita tu energía, no necesita tu castigo. Puedes dejarlo atrás donde pertenece, porque no puedes cambiar lo que fue, pero sí puedes descansar en lo que es. Y ahora mismo, eso es suficiente. Hasta aquí ya tocamos algo delicado, el pasado. Y quiero decirte algo con total honestidad. Si en este punto sentiste incomodidad, resistencia o incluso cansancio emocional, es normal. El pasado no pesa por lo que fue, pesa por lo que seguimos intentando cambiar. En la mente muchas personas creen que soltar el pasado es traicionarse, como si dejar de pensar fuera aliviar o minimizar lo vivido, pero no es así. Soltar no borra la experiencia, solo le quita el poder de seguir dirigiendo tu descanso. Desde mi experiencia te digo algo muy claro. Ninguna noche mejora cuando decides seguir discutiendo con lo que ya ocurrió. El cuerpo no sana mientras la mente revive, y no porque seas débil, sino porque la biología no distingue entre el peligro real y uno recordado con intensidad. Por eso esta parte del cambio no va de perdonarte hoy ni de entender todo ahora. Va de dejar de arrastrando hasta en la cama lo vivido en el pasado y dejar todo atrás. Si aparece un recuerdo, no lo empujes ni lo analices, déjalo pasar como una imagen sin sonido. Ni te debes castigar por lo que fuiste, porque ya no está ahí. Ya pasó. Y aunque la mente insista en volver, no tienes que acompañarla. Esta noche no se trata de cerrar capítulos, se trata de descansar sin cargar historias antiguas. Eso, aunque parezca pequeño, ya es una forma profunda de liberación. Meditación 4. Este instante es más que suficiente. Ahora mismo estás aquí y eso es lo único que es real.
Aunque tu mente insista en lo contrario, esta verdad incomoda porque deja sin excusa a la preocupación constante. No hay nada más que este instante y aún así sigues intentando vivir en otro tiempo. El presente no te exige resolver tu vida, no te pide respuestas definitivas, no te reclama garantías, solo te pide presencia. La mente acostumbrada a vigilar se resiste, quiere adelantarse, quiere repasar, quiere asegurarse de que nada salga mal. Vive saltando entre lo que fue y lo que podría ser, como si quedarse aquí fuera peligroso. Pero el cuerpo no sabe de futuros ni de pasados. El cuerpo solo sabe de ahora, de la respiración, que entra y sale del peso que descansa, del latido que continúa sin que lo dirijas. Cuando vuelves a este punto sencillo, algo se afloja por dentro. Gran parte de tu tensión no nace de lo que ocurre, sino de dónde estás viviendo mentalmente. Estás en una conversación que aún no sucede. Estás en un error que ya terminó. Estás en un escenario que quizá nunca llegue. Y mientras tanto, el presente silencioso queda abandonado. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tu cuerpo está en paz, pero tu mente no lo permite? El estoicismo siempre señaló este desajuste. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la hora es lo único que puede perderse, y por eso es lo único que debe cuidarse. El pasado ya no está disponible, el futuro no está garantizado, pero este instante sí. Y no necesita ser perfecto para ser suficiente, necesita ser habitado. Cuando vuelves al presente, no desaparecen los problemas, pero dejan de gritar. Se vuelven proporcionales. La ansiedad se debilita porque se alimenta del funto. Mañana la culpa se disuelve porque vive en el ayer. Aquí, en este segundo, nada te está atacando. Nada te persigue. Estás respirando, estás sostenido. Eso no es poca cosa, aunque lo hayas normalizado. La ciencia moderna confirma esta experiencia antigua. En 2013, Jon Kabat-Zinn explicó cómo la atención plena al momento presente reduce la activación de los circuitos de estrés en el cerebro, permitiendo que el sistema nervioso salga del estado de alerta constante. No es evasión, es regulación. Cuando te anclas a la hora, el cuerpo entiende que puede descansar. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo pensé que vivir en el presente era una frase bonita, pero impracticable. Creía que atender el ahora significaba descuidar el futuro o minimizar el pasado. Con el tiempo entendí que era al revés. Cuando estaba verdaderamente aquí, tomaba mejores decisiones, recordaba sin dolor y proyectaba sin ansiedad. El presente no me quitó responsabilidad, me devolvió claridad. Hay una forma sutil de violencia interna cuando te niegas el ahora, cuando siempre estás esperando a que algo pase para empezar a vivir. Cuando pospones la calma, la gratitud o el descanso hasta que todo esté resuelto. Pero la vida no ocurre cuando todo se ordena, ocurre mientras se desordena, y tú puedes estar aquí incluso en medio de eso. El conflicto interno aparece cuando le exiges al presente lo que no puede darte. Le pides certezas finales, explicaciones, pero el presente solo ofrece realidad, y eso, aunque simple, es suficiente. ¿Qué pasaría si dejaras de pedirle más a este instante? Si lo aceptaras tal como es, sin adornarlo ni rechazarlo. El presente no necesita ser emocionante para ser valioso, no necesita ser intenso para ser verdadero. Basta con estar, basta con consentir el aire entrar, basta con notar el apoyo del cuerpo, basta con permitir el silencio. Epicteto lo decía sin rodeos: no sufre quien vive en lo que es, sufre quien pelea con lo que no está. Repite esto internamente sin prisa, como quien se recuerda algo esencial. Ahora basta, este momento es suficiente. No porque todo esté bien, sino porque es lo único que existe. Aquí puedes descansar, aquí puedes respirar, aquí puedes dejar de huir. El presente, basta. No como consuelo, sino como verdad. Y esta noche esa verdad puede sostenerte. Meditación 5. Deja que la noche te sostenga. La noche no viene a enfrentarte, viene a mostrarte cuánto sigues luchando. Cuando ya no hace falta, esta verdad incomoda porque revela algo profundo. Muchas veces no es el insomnio lo que te mantiene despierto, es la resistencia. El cuerpo quiere bajar el ritmo, pero la mente se queda de guardia como si algo terrible fuera a pasar. Si se relaja durante el día, sostuviste demasiado pensamientos que no terminaban, responsabilidades que no se apagaban al llegar a casa, emociones que fingiste manejar mejor de lo que realmente podías. Y cuando llega la noche, en lugar de soltar, sigues apretando. Dentro el silencio aparece, y en vez de recibirlo, lo enfrentas. ¿Te has dado cuenta de cómo luchas contra el momento exacto que podría darte descanso? La noche no te exige rendimiento,
no te compara con nadie, no te pide decisiones ni explicaciones, pero tú sigues actuando como si tuvieras que resolver la vida antes de cerrar los ojos. Resistes la quietud porque temes lo que pueda surgir cuando ya no hay distracciones, recuerdos, sensaciones, preguntas sin respuesta. Y entonces crees que el problema es la noche, cuando en realidad es la lucha contra ella. El estoicismo entendía bien este punto. Séneca hablaba del descanso no solo como una necesidad física, sino como un acto de sabiduría. Descansar no es huir, es permitir que la mente deje de gobernar cuando ya cumplió su función. La noche es el territorio donde no tienes que demostrar nada, pero para entrar en él necesitas dejar las armas. El conflicto interno aparece cuando confundes vigilancia con protección. Crees que si te mantienes alerta, evitarás el dolor, pero la noche no se puede controlar, no se puede apresurar. Cuanto más la persigues, más se aleja el sueño. No llega como premio al esfuerzo, llega cuando ya no hay pelea. ¿Qué pasaría si no intentaras dormir, si solo permitieras estar? La ciencia moderna respalda esta experiencia antigua. En 2004, el neurocientífico Matthew Walker explicó cómo el sistema nervioso necesita señales claras de seguridad para activar el sueño profundo. Cuando sigues rumiando, preocupándote o forzando el descanso, el cerebro interpreta amenaza y se mantiene en alerta. No es falta de voluntad, es biología. El cuerpo duerme cuando entiende que ya no hay peligro. Quiero compartirte algo personal. Durante mucho tiempo pensé que descansar era perder el control. Me acostaba con la intención de dormir, pero con la exigencia de lograrlo. Y esa exigencia lo arruinaba todo. La noche se volvía una prueba más que debía superar. Solo cuando dejé de resistirla, acepté estar despierto sin pelear. Algo cambió. Empecé a descansar incluso antes de dormir. Y muchas noches el sueño llegó solo, sin que lo llamara. La noche es un refugio silencioso, pero solo se abre cuando bajas la guardia. No tienes que entender tus pensamientos ahora. No tienes que cerrar historias. No tienes que planear el mañana. La noche no trabaja con respuestas, trabaja con rendición suave. Con permitir que el cuerpo se afloje aunque la mente todavía murmure. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada jornada debía terminar como termina una vida. Soltando, no arrastrando nada más allá de lo necesario. Tú también puedes hacerlo esta noche, no como una técnica, sino como un gesto de confianza. Confianza en que no todo depende de ti. Confianza en que el mundo sigue girando aunque tú descanses. Observa tu respiración sin corregirla. Nota cómo el cuerpo busca naturalmente una posición más cómoda cuando dejas de intervenir. La noche no necesita que la dirijas. Solo necesita que no la resistas. ¿Qué pasaría si esta noche no lucharas contra nada? Si permitieras que el silencio esté incluso si al principio incomoda. Repite esto internamente, sin presión, como quien se permite aflojar. No tengo que pelear. Ahora no tengo que vigilar. Puedo descansar incluso despierto. La noche no viene a quitarte nada, viene a sostenerte. Cuando dejas de resistir y cuando finalmente sueltas, la noche deja de pesarte y empieza a cuidarte. Meditación 6. Piensa menos y descansa más. Pensar de más no te protege, te desgasta. Aunque durante años te hayan hecho creer lo contrario, esta verdad incomoda porque toca una identidad silenciosa, la de la persona que cree que si deja de pensar algo se perderá, algo fallará, algo saldrá mal. Pero la mente no descansa agradecida por tu esfuerzo. Al contrario, cuanto más la sigues, más ruido produce. La mente no sabe parar sola. No distingue entre una amenaza real y una posibilidad imaginada. Cuando no hay peligro lo fabrica. Cuando no hay problemas urgentes, los proyecta. Funciona así porque su tarea no es darte paz, es anticipar el conflicto. Aparece cuando le entregas el control total, cuando confundes pensamiento con realidad. ¿Te has dado cuenta de cómo un pensamiento puede arruinar un momento que objetivamente estaba en calma? Menos mente no significa dejar de pensar para siempre, ni volverte indiferente. Significa algo más sutil y más poderoso. Dejar de creerle todo. Dejar de tratar cada idea como una orden. Hay pensamientos que solo son ruido, repeticiones, viejos hábitos mentales que no tienen nada nuevo que ofrecer. Pero sigue, siguiéndolos por inercia, como si no hacerlo fuera irresponsable. El estoicismo nunca propuso apagar la mente, sino entrenar el juicio. Epicteto insistía en que no es lo que aparece en la mente lo que perturba, sino el valor que le das. Un pensamiento puede surgir y desaparecer sin consecuencias si no lo persigues.
El problema comienza cuando te subes a cada historia. Conviertes cada idea en un problema personal que debes resolver. Ahora, esta noche, no necesitas forzar el silencio. Forzar siempre es una forma de tensión. Tampoco necesitas discutir con tu mente. Solo puedes dejar de alimentarla. Observar cómo va y viene sin seguirla, como quien mira pasar autos sin cruzar la calle. ¿Qué pasaría si no respondieras a cada pensamiento? Si no intentaras cerrar cada historia antes de dormir. La ciencia moderna respalda esta experiencia antigua. En 2011, el neurocientífico Ethan Kross explicó cómo la rumiación activa circuitos cerebrales asociados al estrés y al malestar, mientras que la observación distante de los pensamientos reduce su impacto emocional. No es que la mente se calme porque resolviste algo, se calma porque dejaste de intervenir. El cuerpo entiende ese gesto como seguridad. Quiero decirte algo desde un lugar honesto. Durante mucho tiempo pensé que pensar era sinónimo de control. Me decía que si analizaba lo suficiente evitaría errores futuros. Pero lo único que evité fue el descanso. Descubrí con el tiempo que muchas de mis mejores decisiones no nacieron del exceso de pensamiento, sino de momentos de claridad silenciosa. Cuando la mente se cayó sola, apareció algo más confiable. Hay una paz que no viene del pensamiento. No se construye con argumentos ni con conclusiones. Aparece cuando el ruido baja. Es una paz sencilla, casi discreta, pero profundamente estable. No te promete soluciones inmediatas, pero te devuelve equilibrio. Y para que aparezca, no tienes que hacer nada extraordinario, solo dejar de empujar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la tranquilidad llega cuando no agregas juicios innecesarios a lo que ocurre. Tú puedes hacerlo. Ahora, no necesitas apagar la mente, solo dejar de seguirla. No necesitas entender todo, solo permitir que algunas cosas queden sin resolver. Esta noche observa cómo los pensamientos aparecen incluso cuando no los llamas. Nota cómo se van cuando no los sostienes. La mente se cansa sola, cuando no encuentra resistencia ni atención constante. El silencio no llega como premio, llega como consecuencia. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una consigna rígida. No todo pensamiento merece mi energía. No todo lo que pienso es verdad. Puedo dejar pasar. Menos. Mente no es menos inteligencia, es más paz. Y esta noche, esa paz no necesita explicación, solo necesita espacio. Si llegaste hasta aquí, probablemente notaste algo importante. La mente no se calla cuando lo ordenas, se calma cuando dejas de seguirla. Y esto es clave. Muchas personas creen que el problema es pensar demasiado, cuando en realidad el desgaste viene de creer cada pensamiento. No todo lo que pasa por tu mente es urgente, ni verdadero, ni necesita respuesta. Quiero compartirte algo personal. Durante mucho tiempo pensé que pensar era responsabilidad, que si dejaba de analizar algo se desordenaba dentro de mí. Pero ocurrió lo contrario. Cuando más pensaba, menos claridad tenía. El descanso empezó a aparecer cuando dejé de tratar cada idea como una tarea pendiente, y eso no me volvió irresponsable, me volvió más presente. Mi recomendación es, no intentes apagar tu mente. Eso solo crea más tensión, más ansiedad. En lugar de eso, deja de alimentarla. Si aparece un pensamiento, no lo sigas. Si vuelve, tampoco. La mente se cansa sola cuando no encuentras atención constante. Y si esta noche no descansas profundamente, no te juzgues. Incluso pensar menos ya es descansar. El verdadero descanso empieza cuando no te exiges demasiado. Meditación 7. Tu reacción es tu verdadero poder. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí decides si eso se convierte en tormenta dentro de ti. Esta verdad incomoda porque desmonta una excusa antigua, la de culpar a los eventos, a las personas o a las circunstancias por tu desorden interno. No es lo que pasa lo que te rompe, es la forma en que reaccionas cuando pasa. Y esa reacción, aunque parezca automática, puede aprender a ser elegida a lo largo del día. Reaccionas más veces de las que notas un gesto ajeno, una palabra malinterpretada, un recuerdo que aparece sin aviso. Todo eso toca un botón interno y responde sin darte tiempo. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, las emociones toman el volante. Luego, cuando todo baja, aparece el cansancio y a veces la culpa. ¿Te has preguntado cuánta energía pierdes reaccionando a cosas que no lo merecen? Dominar tu reacción no es reprimirte ni fingir calma. No se trata de tragarte lo que sientes ni de volverte indiferente. Se trata de crear un espacio, aunque sea breve, entre el estímulo y tu respuesta. Ese segundo de pausa es poder. Es el momento en el que recuperas tu centro antes de que la inercia decida por ti. El estoicismo siempre habló de ese intervalo invisible donde vive la libertad. Epicteto lo expresó con claridad directa.
No son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Entre lo que ocurre y lo que piensas hay un margen, y en ese margen puedes elegir. Puedes respirar antes de responder. Puedes callar antes de defenderte. Puedes observar la emoción sin actuarla. Ese gesto sencillo cambia toda la experiencia. El conflicto interno aparece cuando confundes reacción con autenticidad. Crees que si no respondes de inmediato no estás siendo fiel a ti. Pero muchas veces reaccionar es solo repetir un patrón antiguo, una forma aprendida de protegerte que ya no te sirve. ¿De verdad quieres seguir reaccionando igual en cada situación similar? ¿O estás listo para responder desde un lugar más claro? La ciencia moderna confirma esta posibilidad. En 2012, el neurocientífico Richard Davidson explicó cómo la pausa consciente antes de reaccionar reduce la activación de la amígdala, la región del cerebro asociada a respuestas impulsivas de estrés. Cuando respiras y no actúas de inmediato, permites que otras áreas más reflexivas entren en juego. No es control, forzado es regulación. El cuerpo aprende que no todo es amenaza. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Hubo un tiempo en el que me sentía orgulloso de reaccionar rápido. Pensaba que eso era carácter. Con el tiempo entendí que muchas de esas reacciones me dejaban vacío, no firme. Empecé a practicar algo simple. No responder en el primer impulso. A veces solo respirar, otras veces guardar silencio. Descubrí que no perdía respeto, ganaba claridad y sobre todo ganaba paz. Dominar tu reacción no significa que nunca te equivoques. Significa que cada vez te das más oportunidades de elegir mejor, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie puede dañarlo si él no lo permite. Por dentro tú también puedes recordarlo esta noche, no como una exigencia, sino como una posibilidad. No repases tus reacciones del día con dureza, eso solo añade otra capa de conflicto. Obsérvalas con honestidad, mira dónde te dejaste arrastrar. Mira también dónde lograste pausar aunque fuera un poco. Ahí hay progreso, ahí hay entrenamiento real. No todo merece tu energía. No toda provocación necesita respuesta. No todo pensamiento tiene que convertirse en acción. Cuando eliges tu reacción recuperas soberanía. Y cuando recuperas soberanía, el ruido externo pierde poder. Esta noche puedes practicarlo sin esfuerzo. Si aparece un pensamiento que te altera, no lo sigas. Si surge una emoción intensa, respira antes de interpretarla. Date ese segundo, ese espacio es tuyo. Nadie puede quitártelo. Repite esto internamente con calma, sin convertirlo en una lucha. Puedo elegir cómo responder. No ahora, no. Siempre. Perfecto, pero cada vez más consciente. Dominar tu reacción no te vuelve frío, te vuelve libre. Y en esa libertad silenciosa empieza a nacer una paz que ya no depende de lo que ocurra afuera. Meditación 8. Apaga el ruido que te cansa. El ruido más pesado no viene de afuera, viene de lo que no has dejado de escuchar dentro. Es verdad incomoda porque rompe una coartada habitual culpar al mundo por un cansancio que nace en la mente. No son los sonidos, ni las personas, ni las circunstancias lo que más agota. Es la narración constante que no se detiene. Esa radio interna que habla incluso cuando todo está en silencio. Ese ruido se presenta como pensamientos que se repiten, miedos que crecen sin pruebas, historias que parecen urgentes aunque no existan. La mente toma fragmentos del pasado y los mezcla con temores del futuro y te convence de que debes atenderlos ahora. Y tú, obediente, sigues cada hilo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no respondieras a todo lo que aparece? ¿Si no discutirás con cada pensamiento como si fuera una verdad final? Silenciar el ruido no es apagar la mente a la fuerza. Forzar siempre es otra forma de ruido. Tampoco es negar lo que sientes, es dejar de seguir la corriente. Es permitir que los pensamientos pasen sin subirte a cada uno. Como ver pasar nubes incluso. Perseguirlas al principio incomoda porque el silencio deja ver lo que evitaste. Emociones sin nombre, preguntas sin resolver, una sensación de vacío que asusta. Pero ese vacío no es peligroso, es espacio. El estoicismo siempre habló del silencio interior como una forma de higiene del alma. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente necesita retirarse del bullicio para volver a su naturaleza. No se trata de aislarte del mundo, sino de no llevar el mundo entero dentro. El ruido interno se alimenta de atención. Cuando no lo alimentas, se debilita. Hay un conflicto interno que aparece cuando intentas silenciar el ruido desde el control. Quieres callar la mente como quien ordena, pero la mente no obedece órdenes, responde a la atención. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más fuerte se vuelve.
Cuanto más lo observas sin seguirlo, más rápido se disuelve. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos pensamientos pierden fuerza cuando no los persigues? La ciencia moderna confirma esta experiencia antigua. En 2014, el psicólogo Adrian Wells explicó cómo la rumiación se mantiene no por el contenido del pensamiento, sino por el hábito de engancharse a él. Cuando dejas de responder automáticamente, el circuito se debilita, no porque lo entiendas mejor, sino porque ya no lo refuerzas. El silencio aparece como consecuencia, no como objetivo. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante años pensé que estar en silencio conmigo mismo era peligroso. Temía lo que pudiera aparecer si dejaba de distraerme, y cuando lo intentaba, me impacientaba. Quería resultados inmediatos. Aprendí con el tiempo que el silencio no se conquista, se permite. El día que dejé de discutir con cada pensamiento, el ruido empezó a bajar, solo. No desapareció de golpe, pero perdió autoridad. Silenciar el ruido es un acto de respeto hacia ti. Es dejar de exigirte respuestas. Ahora es permitir que no todo tenga sentido. Esta noche, Séneca advertía que la mente fatigada necesita descanso tanto como el cuerpo, y ese descanso no siempre llega durmiendo. A veces llega cuando dejas de hablarte. No discutas con cada miedo. No lo analices todo. No intentes apagar la rabia con violencia. Simplemente baja el volumen. Observa cómo los pensamientos vienen y van. Nota cómo algunos se repiten porque les das energía. Retírala. No con enojo, con indiferencia, suave. El silencio no te quita nada, te devuelve presencia, claridad, una calma que no depende de entender. En el silencio te encuentras contigo, sin máscaras, sin argumentos, sin defensas. ¿Qué pasaría si te quedaras ahí unos minutos más? Si no huyeras del vacío inicial. Repite esto internamente sin convertirlo en consigna rígida. No tengo que escuchar todo. No todo pensamiento me pertenece. Puedo soltar el ruido. Baja cuando dejas de alimentarlo. Y cuando el silencio aparece no como ausencia, sino como hogar, descubres algo esencial. No estabas perdido en el ruido, solo estabas distraído de. Meditación 9. No lleves el mañana a la cama. El cansancio más profundo no viene de lo que hiciste hoy, viene de haber vivido mañana demasiadas veces antes de tiempo. Esta verdad incomoda, porque desnuda un hábito silencioso, acostarte con el cuerpo en la cama y la mente en un día que aún no existe. El futuro no pesa por sí mismo, pesa porque lo cargas ahora, porque intentas resolverlo cuando todavía no tienes la energía ni la información para hacerlo. Esta noche no necesitas anticipar nada, no necesitas repasar conversaciones que aún no ocurren, ni imaginar escenarios que no están aquí. Mañana no existe. Ahora existe esta respiración que entra y sale. Existe el peso del cuerpo apoyado. Existe este momento sencillo que no te exige respuestas. Te das cuenta de cómo gran parte de tu tensión nace de vivir en un tiempo que no es este. La mente se adelanta porque cree que así protege. Te dice que pensar ahora evitará errores después, pero muchas veces solo fabrica agotamiento. Ensaya problemas. Dramatiza posibilidades. Construye historias que nunca suceden. Y tú, cansado, le sigues el ritmo. El conflicto interno aparece cuando confundes previsión con cuidado. No todo lo que imaginas necesita ser atendido esta noche. El estoicismo fue claro en esto. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada día debía vivirse como una unidad completa, sin arrastrar el siguiente. El futuro, decía, se encargará de sí mismo cuando llegue. Tú solo puedes responder con claridad desde el presente. Y esa claridad se pierde cuando te adelantas sin descanso cargar. Mañana te debilita porque te roba el único recurso real que tienes, ahora, la energía. Cuando intentas resolver el futuro desde el cansancio, todo se vuelve más grande, más pesado, más urgente. Las decisiones parecen imposibles, los problemas se inflan. ¿Qué pasaría si dejaras el mañana fuera de la cama? Si aceptaras que no necesita tu vigilancia nocturna. La ciencia moderna confirma esta experiencia antigua. En 2012, el psicólogo Matthew Walker explicó cómo la anticipación ansiosa interfiere con los procesos de descanso profundo del cerebro. Cuando la mente se mantiene proyectando el futuro, el sistema nervioso no entra en estado de recuperación. No es falta de disciplina, es fisiología. El cuerpo descansa cuando entiende que no hay demandas inmediatas. Quiero decirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo me acostaba con listas mentales, con pendientes imaginarios.
con una sensación constante de urgencia. Creía que si soltaba el mañana sería irresponsable, pero ocurrió lo contrario. El día que empecé a dejar el futuro fuera de la noche, amanecía con más claridad, no porque los problemas desaparecieran, sino porque yo estaba entero para enfrentarlos. No necesitas resolver nada esta noche. No tienes que decidir ni planear ni cerrar ciclos ahora. El mañana no se va a perder porque no lo pienses, va a llegar igual. Y cuando llegue, traerá consigo una versión distinta de ti, con más energía, con otra perspectiva. Cargarlo ahora no lo hace más manejable, solo te agota. Séneca advertía que una mente fatigada se vuelve injusta consigo misma, exagera, dramatiza, se endurece. Por eso el descanso no es un lujo, es una forma de sabiduría. Descansar es confiar en que no todo depende de tu vigilancia constante, es aceptar que hay un orden más amplio que no necesita tu control. Nocturno, observa cómo la mente intenta llevarse mañana a la cama. Nota las frases que empiezan con easy, no las sigas, no las discutas, déjalas en la puerta. Esta noche es para ti, para recuperar fuerzas, para volver a un estado donde no tienes que sostener nada. Repite internamente con suavidad, sin convertirlo en una lucha. Mañana no me necesita, ahora puedo dejarlo fuera. Puedo descansar, no como huida, sino como preparación real. El futuro se enfrenta mejor con una mente descansada que con una mente exhausta. Esta noche suelta la agenda mental, suelta las exigencias, anticipadas. Quédate aquí. Cuando llegue el mañana tendrás nuevas fuerzas. Ahora no. Ahora descansa. Y en ese descanso, sin darte cuenta, ya estás haciendo lo mejor por tu futuro. Meditación 10. Descansar también es ser fuerte. Te dijeron que parar es rendirse, pero esa idea te ha mantenido cansado más tiempo del que admites. Es una verdad incómoda aceptar que no todo avance nace del esfuerzo constante, que no toda fortaleza se mide en resistencia continua. Hay una fuerza silenciosa que solo aparece cuando te permites descansar. Y negarla te ha salido caro. Vivimos como si la atención fuera una virtud, como si estar siempre alertas, ocupados, exigidos, fuera una prueba de valor. Y así atraviesas el día acumulando presión, creyendo que si aflojas un poco todo se derrumbará. Pero el cuerpo no fue diseñado para vivir en guardia permanente. La mente tampoco. Cuando no paras no te vuelves más fuerte, solo más rígido. Y lo rígido tarde o temprano se quiebra. El descanso no es abandono. Cuidado, es una forma de respeto hacia tus propios límites. El conflicto interno aparece cuando te juzgas por necesitar pausa, cuando interpretas el cansancio como un defecto personal y no como una señal legítima. ¿Cuántas veces te hablaste con dureza por sentirte agotado? ¿Cuántas veces ignoraste el cuerpo por miedo a parecer débil? El estoicismo nunca glorificó el desgaste inútil. Marco Aurelio se recordaba que incluso el arco más fuerte se rompe si permanece siempre tenso. La fuerza verdadera sabe cuándo aflojar, sabe retirarse a tiempo para no perderse. Descansar no es huir de la vida, es volver a ella con más claridad. Hay una diferencia profunda entre rendirse y recuperarse. Rendirse es abandonar lo que importa, recuperarse es prepararse para sostenerlo mejor. Cuando descansas, no estás perdiendo tiempo, estás reconstruyendo recursos internos. La mente se ordena, el cuerpo se repara, las emociones se estabilizan. ¿Por qué sigues tratando el descanso como un premio que solo mereces cuando todo esté hecho? La ciencia moderna respalda esta sabiduría antigua. En 2014, el neurocientífico Matthew Walker explicó cómo el descanso adecuado permite al cerebro consolidar aprendizajes y regular las emociones. Sin pausa, el sistema se vuelve reactivo, impreciso, frágil. No es falta de disciplina, es falta de recuperación. La fuerza sostenida necesita descanso, no castigo. Quiero compartirte algo desde un lugar personal. Hubo un tiempo en el que me sentía orgulloso de no parar. Creía que eso me hacía vivía fuerte, pero en realidad me estaba vaciando. Vivía irritado, disperso, desconectado de mí. El día que dejé de juzgarme por necesitar descanso, algo cambió. No me volví menos comprometido, me volví más presente. Descansar me devolvió claridad, no pereza. Descansar también es una decisión consciente. No siempre llega solo, a veces tienes que permitirlo, incluso cuando la mente protesta. La mente dirá que aún no es suficiente, que deberías hacer más, que parar. Ahora es un error, pero esa voz no busca tu bienestar, busca mantener el hábito de la exigencia, y no todo hábito merece seguir gobernando.
Séneca advertía que una vida sin pausa se convierte en una carga para uno mismo. El descanso no te quita valor, te lo devuelve. Te recuerda que no eres una máquina de producir resultados, eres una vida que necesita ritmo, inspirar y exhalar, hacer y soltar, avanzar y recuperar. Esta noche no te exijas más, no te juzgues por necesitar pausa, no conviertas el cansancio en culpa. Observa cómo el cuerpo agradece cuando dejas de empujarlo. Nota cómo la mente se aclara cuando no la fuerzas. El descanso no te hace menos capaz, te hace más íntegro. Pregúntate con honestidad qué pasaría si descansar fuera parte de tu fortaleza y no su opuesto. Si dejaras de demostrarle algo al mundo y empezaras a cuidarte sin explicaciones. Repite esto internamente con calma, sin convertirlo en una consigna rígida. Descansar también es fuerza. Parar también es fuerza. Avanzar, cuidarme, también es responsabilidad. Cuando descansas te reconstruyes, y quien sabe, descansar sabe levantarse mejor. Más claro y más entero. Esta noche permitirte pausa no es debilidad, es sabiduría. En este punto del camino quiero decirte algo directo. Si te cuesta permitir descanso no es pereza, es condicionamiento. Te enseñaron que valer es resistir, que parar es fallar, que descansar hay que ganarlo. Y esta idea te ha mantenido fuerte por fuera, pero cansado por dentro. Descansar no te quita carácter, te lo devuelve. En mi experiencia te digo algo claro. El día que dejé de juzgarme por necesitar pausa, empecé a ser más estable emocionalmente. No porque hiciera menos, sino porque dejé de pelear con mis límites. El cuerpo no se recupera bajo exigencia, se recupera bajo permiso. Y en el descanso, mi recomendación ahora es que no conviertas el descanso en un examen. No te preguntes si lo estás haciendo bien. Si estás escuchando, ya estás descansando, aunque la mente sigue activa, aunque no duermas. Aún descansar no siempre es dormir. A veces es simplemente dejar de empujarte. Y eso en una cultura que exige todo el tiempo es un acto de verdadera fortaleza. Meditación 11. Observa tu mente sin perderte en ella. No eres tus pensamientos, aunque hayas vivido creyéndolo durante años. Esta verdad incomoda porque desmonta una identidad silenciosa, la de quien se confunde con todo lo que pasa por su mente. Si cada pensamiento fuera tú, vivirías atrapado en una multitud imposible de sostener. Pero hay algo más profundo que eso. Hay una parte de ti que observa, que se da cuenta, que permanece incluso cuando la mente no. Para los pensamientos llegan sin pedir permiso. Aparecen imágenes, recuerdos, frases sueltas, preocupaciones que no estaban hace un segundo, y casi siempre reaccionas de inmediato. Les crees, los sigues, los discutes, te pierdes dentro de ellos. Pero esta noche puedes probar algo distinto. No controlar la mente, no forzar. Silencio, no empujar nada, solo observar, mirar cómo los pensamientos aparecen y se van como olas, que no necesitan tu intervención. Cuando observas algo, cambia el pensamiento, sigue ahí, pero pierde autoridad. Ya no es un jefe, es un evento. Ya no es una orden, es un fenómeno. ¿Te has dado cuenta de que muchos pensamientos se repiten desde hace años y aún así nunca se cumplieron? ¿Cuántas veces la mente te habló con urgencia y luego se desdijo sola? El conflicto interno nace cuando te identificas con cada idea, cuando dices «esto soy», en lugar de «esto está pasando». El estoicismo siempre apuntó a esa distinción. Epicteto recordaba que entre lo que aparece en la mente y quien lo percibe hay una distancia, y en esa distancia vive la libertad. No necesitas eliminar el pensamiento para ser libre de él, solo necesitas no confundirte con él. Hay una parte de ti que puede observar sin luchar. Esa parte no grita, no juzga, no se acelera, simplemente está. Cuando te colocas ahí, incluso por unos segundos, la mente empieza a aflojar no porque la controles, sino porque ya no la alimentas. El ruido baja cuando deja de ser seguido. La ciencia moderna respalda esta experiencia antigua. En 2008, el neurocientífico Norman Falk mostró cómo la observación consciente de los pensamientos activa regiones del cerebro asociadas a la regulación emocional, mientras disminuye la identificación automática con el diálogo interno. No es magia ni evasión, es entrenamiento de la atención. Cuando observas el sistema nervioso, entiende que no todo es una amenaza. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo pensé que observar la mente era pasividad. Creía que si no intervenía, algo se saldría de control. Pero ocurrió lo contrario. Cuando dejé de discutir con cada pensamiento, empecé a sentir más estabilidad. No porque los pensamientos desaparecieran, sino porque ya no me arrastraban.
Descubrí que había algo en mí que no se alteraba con cada ola. Observar no es analizar. Analizar es otra forma de pensar. Observar es permitir. Es darte cuenta de que un pensamiento aparece, se sostiene un momento y luego cambia. Incluso los más intensos, incluso los más antiguos, tú sigues ahí mientras ellos van y vienen. ¿Qué pasaría si esta noche confiaras en esa parte que observa? Si no intentaras corregir nada. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente puede retirarse a un lugar tranquilo, incluso en medio del ruido. Ese lugar no está afuera, está en la capacidad de observar sin involucrarse. Tú puedes entrar ahí ahora mismo. No necesitas experiencia previa, solo atención suave. Esta noche no intentes controlar la mente. El control tensa, la observación relaja. Mira cómo surge un pensamiento y cómo si no lo sigues pierde fuerza. Nota que otro aparece y luego otro, y tú sigues aquí, presente e intacto, no definido por ninguno. Repite esto internamente sin convertirlo en una consigna rígida. No soy lo que pienso, soy quien se da cuenta. Los pensamientos pasan, yo permanezco. Ese permanecer hay calma. No una calma perfecta, no una calma eterna, pero una calma suficiente para descansar. Cuando entiendes que eres el observador y no el contenido, algo se reordena. Ya no necesitas apagar la mente para estar en paz. Ya no necesitas vencer pensamientos para descansar. Basta con no confundirte con ellos. Esta noche, mientras observas sin luchar, la mente hará lo que siempre hace, pensar. Y tú harás algo distinto, permanecer. Y en ese permanecer silencioso, sin esfuerzo, sin exigencia, empieza a aparecer una paz que no depende de lo que la mente diga, sino de que tú ya no te pierdes en ella. Meditación 12. Nada externo tiene poder sobre ti. Nada tiene poder sobre tu paz si tú no se lo entregas. Aunque hayas vivido creyendo lo contrario, esta verdad incomoda porque te devuelve una responsabilidad que a veces preferirías evitar. No es el mundo el que te gobierna por dentro. Eres tú quien le cede el mando. Lo externo cambia, se mueve y rompe, desaparece, pero solo entra hasta donde tú lo permites. A lo largo del día, reaccionas como si cada evento tuviera autoridad sobre tu estado interno. Una palabra ajena, una demora, una noticia, un gesto ambiguo. Todo parece tocar un interruptor automático y entonces la calma se va, como si nunca hubiera sido tuya. Pero la calma no se pierde, se entrega. ¿Te has preguntado cuántas veces cediste tu paz sin darte cuenta? Como si fuera un objeto intercambiable. El conflicto interno nace cuando crees que tu serenidad depende de que las cosas salgan bien. Esperas orden afuera para sentir orden adentro, y como el mundo no coopera, te mantienes tenso, vigilante, reactivo. El estoicismo fue claro en esto. Epicteto insistía en que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu respuesta, tu elección interna. Todo lo demás pasa por ti, pero no te pertenece. Nada externo manda si tú no lo autorizas. Eso no significa volverte indiferente ni negar lo que ocurre. Significa dejar de confundir impacto con dominio. Algo puede afectarte, sin gobernarte. Puede doler sin definirte. Puede incomodarte, sin arrebatarte el centro. Hay una diferencia profunda entre sentir y ser arrastrado. Muchas veces entregas tu paz porque confundes reacción con protección. Crees que reaccionar rápido te cuida, pero casi siempre te agota, te aleja de ti. Cuando todo manda, tú desapareces. ¿Qué pasaría si empezaras a decidir qué merece tu energía y qué no? Si dejarás pasar lo que no te corresponde. Cargar. La ciencia moderna apoya esta sabiduría antigua. En 2011, el psicólogo James Gross explicó cómo la regulación emocional consciente permite mantener estabilidad interna incluso ante estímulos intensos. Cuando eliges cómo interpretar y responder, disminuye la activación del estrés y aumenta la sensación de control interno. No control del mundo, control de ti. Esa es la diferencia que libera. Quiero compartirte algo desde un lugar honesto. Durante años pensé que ser fuerte era aguantar todo sin quejarme, responder a todo, involucrarme en cada conflicto, pero vivía agotado. Un día entendí que no todo merece mi atención, que no todo tiene derecho a mi calma. Empecé a elegir, a veces callar, a veces retirarme, a veces no opinar. Y esa elección, lejos de debilitarme, me devolvió firmeza. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el alma puede mantenerse imperturbable, incluso cuando el mundo se sacude. No porque nada importe, sino porque no todo manda. Tú también puedes recordarlo esta noche.
no como una exigencia rígida, sino como una invitación a recuperar soberanía. Lo externo seguirá cambiando, personas, situaciones, resultados. No puedes detener ese movimiento, pero puedes decidir no vivir a merced de él. Puedes dejar afuera lo que no te pertenece, la opinión ajena, el ritmo impuesto, la urgencia que no es tuya. Aquí, en tu descanso, no necesitan entrar. Observa cómo el cuerpo se afloja cuando dejas de sostenerlo todo. Nota cómo la respiración se vuelve más lenta cuando no estás reaccionando. La paz no aparece porque todo se resuelve. Aparece cuando dejas de entregar tu poder a cada estímulo. Esta noche no te lleves a la cama lo que no es tuyo. No cargues con palabras ajenas, con expectativas externas, con problemas que no puedes resolver. Ahora tu descanso no es un campo de batalla, es un territorio propio. Pregúntate con honestidad qué estoy dejando mandar sobre mí sin necesidad. ¿A qué le entregué mi paz? Hoy, no para culparte, sino para recuperar elección. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en lucha. Nada externo manda en mí. Puedo elegir, puedo soltar. Aquí ahora, mi paz es suficiente. El mundo seguirá moviéndose, pero dentro hay un lugar firme que no depende de nada. Y esta noche, en ese lugar puedes descansar. Aquí tocamos algo esencial, tu soberanía interna. Muchas veces crees que tu paz se pierde cuando en realidad la entregas sin darte cuenta a una palabra, a una expectativa o a una situación que no controlas. Y no porque seas débil, sino porque te acostumbraste a reaccionar. Quiero decirte algo. Recuperar tu paz no significa aislarte ni volverte frío. Significa elegir que merecías tu energía. Yo aprendí, no sin errores, que no todo necesita respuesta ni explicaciones, ni reacción. Esta noche no lleves a la cama lo que no es tuyo. Opiniones ajenas, problemas futuros, exigencias externas. El descanso es un territorio personal. Defiéndelo con silencio. Tu paz no se está construyendo controlando el mundo. Se construye dejando de entregarlo cada estímulo a cada problema externo. Eso también es entrenamiento interno. Meditación 13. Deja de luchar y empieza a soltar. Luchar contra lo que ya es no te vuelve fuerte, te deja exhausto. Esta verdad incomoda porque revela cuánto tiempo llevas peleando con la realidad, como si aún pudiera retroceder. Empujas la herida esperando que desaparezca. Discutes con los hechos como si fueran negociables. Te resistes al presente creyendo que así lo corriges. Pero la resistencia no sana. Solo tensa. Aceptar no es rendirse. Aceptar es bajar los puños. Es reconocer que algo ocurrió, que algo está aquí, sin convertirlo en una condena. Cuando aceptas, no apruebas lo que pasó, ni te resignas a que se repita. Simplemente dejas de gastar energía en una guerra que no puede ganarse. ¿Te has dado cuenta de cómo el cuerpo se endurece cuando niegas lo que es, y de cómo se afloja cuando, aunque duela, dices por dentro, esto es así? Ahora la mente confunde aceptación con derrota, porque vive de la ilusión del control. Quiere arreglarlo todo, entenderlo todo, cambiarlo todo. Y cuando no puede, se enfurece o se agota. El conflicto interno nace ahí, en exigirle a la realidad que sea distinta para recién entonces permitirte estar en paz. Pero la paz no llega después de la victoria, llega cuando dejas de pelear. El estoicismo siempre señaló este punto con una claridad serena. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la realidad no necesita su consentimiento para existir. Tú tampoco. Necesitas estar de acuerdo para aceptar. Aceptar es ver con honestidad. Es dejar de añadir resistencia a lo inevitable. Y en ese gesto algo cambia. Sin esfuerzo, aceptar no significa que no hagas nada. Significa que actúas desde un lugar más limpio. Cuando aceptas, el cuerpo deja de luchar y recupera energía. La mente se calma porque ya no está discutiendo con el mundo. Desde ahí cualquier acción es más clara. ¿Qué pasaría si esta noche dejaras de empujar lo que ya pasó? Si soltaras la exigencia de que todo tenga sentido. Ahora la ciencia moderna respalda esta sabiduría antigua. En 2006, el psicólogo Stephen Hayes explicó cómo la aceptación reduce el sufrimiento psicológico al disminuir la lucha interna contra experiencias inevitables. Cuando dejas de resistir emociones o pensamientos, la activación del estrés baja y aparece mayor flexibilidad emocional. No porque el problema se resuelva, sino porque tú ya no lo estás amplificando. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo creí que aceptar era una forma elegante de rendirse. Me decía que si aceptaba perdería impulso, pero lo que perdía era la tensión innecesaria. El día que dejé de pelear con lo que no podía cambiar, recuperé fuerza para lo que sí podía.
Cuidar, aceptar no me quitó carácter, me devolvió equilibrio. Hay una dignidad profunda en aceptar sin lucha. Es decirte la verdad sin castigo, es permitirte sentir sin dramatizar, es dejar de revivir lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto. Séneca advertía que prolongar el sufrimiento es un error del juicio, no una prueba de profundidad. Sufrir no te hace más consciente, aceptar te hace más libre. Esta noche no pelees más, no discutas con los hechos, no intentes cerrar historias que aún no están listas. Deja que las cosas sean como son, al menos por ahora. La aceptación no te encierra, te abre un espacio donde el cuerpo puede descansar y la mente puede aflojar. Observa cómo cambia la respiración cuando dices internamente, esto es lo que hay. Nota cómo el pecho se suelta cuando no empujas. La aceptación no borra el dolor, pero lo vuelve soportable. No elimina la incomodidad, pero la hace transitable, y eso es suficiente para descansar. Pregúntate con honestidad qué estoy resistiendo ahora mismo que ya es un hecho. ¿Qué pasaría si dejara de luchar? Esta noche, no para siempre, solo ahora, solo aquí. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una consigna rígida. Puedo aceptar sin rendirme. Puedo bajar los puños. Puedo descansar en esa aceptación sin ruido, sin pelea. El cuerpo se repara y la mente se calma. Aceptar sin lucha no es debilidad, es sabiduría. Y esta noche, esa sabiduría puede sostenerte. Meditación 14. El sueño es tu refugio seguro. Dormir no es huir de la vida, es regresar a un lugar donde no tienes que sostener nada. Esta verdad incomoda porque te enseñaron a demostrar, incluso cuando el cuerpo pide rendirse, a convertir descanso en una tarea más, a dormir como quien cumple un deber, pero el sueño no responde a la exigencia, responde a la confianza. Cuando llega la noche, sigues tratando de controlar. Revisas el día, anticipas el mañana, te explicas lo que no entendiste, te acuestas con el cuerpo cansado y la mente despierta, como si vigilar fuera una forma de cuidado. Y así, cuanto más intentas dormir, más te alejas. ¿Te has dado cuenta de cómo el sueño se escapa cuando lo persigues? El sueño no se conquista, se permite. Es un refugio al que entras cuando bajas la guardia. No te pide logros, no te exige resultados, no te compara con nadie. Solo te invita a soltar, a dejar el peso en la puerta, a confiar en que todo puede esperar hasta mañana sin romperse. Por ello la mente se resiste porque cree que descansar es perder control. Te dice que si aflojas, algo quedará pendiente para siempre, pero eso es una ilusión. El mundo sigue girando mientras duermes, el corazón late sin instrucciones, la respiración encuentra su ritmo sin que la dirijas. Dormir es recordar que no eres el eje de todo, y esa idea, lejos de amenazarte, puede aliviarte. Los estoicos entendían el descanso como un acto de sabiduría. Marco Aurelio se recordaba que la naturaleza pide pausas, que incluso el alma necesita. Retirarse a un lugar tranquilo. El sueño es ese retiro, no es evasión. Escuchado profundo. Es permitir que lo que no pudiste resolver hoy se acomode solo, sin tu intervención. El conflicto interno aparece cuando confundes entrega con debilidad, cuando te juzgas por necesitar refugio. Pero refugiarse no es esconderse, es protegerse. ¿Qué pasaría si esta noche no intentaras dormir bien, sino descansar de verdad? Si dejaras de demostrar fortaleza y te permitieras vulnerabilidad. La ciencia moderna confirma esta intuición antigua. En 2015, el neurocientífico Matthew Walker explicó cómo el sueño facilita la regulación emocional y la consolidación de la memoria, permitiendo que el cerebro procese mente, experiencias sin el peso de la vigilancia consciente. No duermes para escapar. Duermes para integrar. El cuerpo y la mente hacen su trabajo cuando tú dejas de intervenir. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante años traté al sueño como una meta. Me acostaba con expectativas, con presión, con la idea de que debía dormir para rendir al día siguiente. Y esa exigencia me robaba el descanso. El día que empecé a ver el sueño como refugio y no como tarea, algo cambió. Dejé de forzarlo. Me permití estar despierto sin pelear, y muchas noches el sueño llegó solo, como quien vuelve a casa cuando ya no lo llaman. Dormir es un acto de confianza silenciosa. Confías en que no todo depende de ti. Confías en que puedes soltar sin consecuencias graves. Confías en que mañana habrá tiempo. Esa confianza relaja el cuerpo, afloja la mandíbula, suaviza el pecho. El sueño se acerca cuando percibe seguridad, no cuando siente presión. No tienes que demostrar nada al dormir.
No tienes que justificar el cansancio. No tienes que ganar, el descanso es tuyo por derecho. Séneca advertía que una mente agotada pierde claridad y se vuelve injusta consigo misma. Dormir es restaurar esa justicia interior. Esta noche refúgiate. Deja afuera la urgencia. Deja afuera las listas mentales. Si aparecen pensamientos, no los expulses. Déjalos pasar como quien escucha lluvia sin salir a detenerla. El sueño entiende ese gesto. Llega cuando percibe que ya no hay lucha. Pregúntate con honestidad qué pasaría si confiara un poco más, si entregara el control por unas horas, no como derrota, sino como descanso merecido. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en consigna rígida. Puedo refugiarme. Puedo soltar todo. Puede esperar. El sueño no es huir, es volver a casa. Y esta noche, en esa casa silenciosa donde no tienes que ser nada, puedes descansar. Si estás aquí, probablemente ya notaste algo. Cuando más intentas dormir, menos llega. Porque el sueño no responde a esfuerzo, responde a la confianza. Dormir no es una tarea, es una consecuencia de sentir seguridad. Y esa seguridad no aparece cuando te exiges, aparece cuando bajas la guardia. Quiero compartir algo honesto. Durante mucho tiempo traté al sueño como un objetivo, y esa presión lo arruinaba. El descanso empezó a llegar cuando dejé de luchar con la noche, cuando acepté estar despierto sin pelear. Muchas veces el descanso llegó incluso antes de dormir. Quiero que ahora no persigas el sueño. Permítete estar si llega, bien, y si no llega también. El cuerpo descansa cuando sientes que no tiene que demostrar nada. La noche no te evalúa, no te compara y no te exige. Te sostiene cuando dejas de sentirla. Meditación Kings. Tu paz nace dentro, no afuera. No pongas tu paz en manos de otros porque nadie puede sostenerla mejor que tú. Esta verdad incomoda porque desmonta una esperanza secreta, la de creer que estarás tranquilo cuando todo afuera se ordene, cuando los demás cambien, cuando la vida por fin coopere. Pero si tu paz depende de eso, nunca llega. Siempre habrá algo fuera de lugar, alguien que no responde, una situación que se mueve. Has aprendido a condicionar tu calma a decirte que estarás bien cuando te comprendan, cuando te aprueben, cuando nada falle, y mientras tanto entregas tu centro a cada gesto externo. Una palabra puede levantarte o hundirte. Una expectativa incumplida puede robarte el día. El conflicto interno nace ahí, cuando tu estabilidad depende de lo que no controlas. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía entregas intentando asegurar algo que nunca fue estable? La paz no depende de que todo esté bien, depende de cómo te sostienes cuando no lo está. El estoicismo fue claro en esto. Epicteto insistía en que lo único verdaderamente tuyo es tu actitud interna. Todo lo demás entra y sale. Si entregas tu serenidad a lo externo, vives a la intemperie. Si la cuidas por dentro, incluso el caos pierde poder. Esto no significa cerrarte al mundo ni volverte indiferente, significa dejar de negociar tu equilibrio con cada circunstancia. Algo puede doler sin destruirte, algo puede moverse sin sacarte de tu centro. Hay una diferencia profunda entre participar en la vida y depender de ella para estar en paz. Cuando entiendes esa diferencia, algo se ordena por dentro. Muchas veces crees que necesitas controlar el entorno para sentirte seguro, pero ese control es frágil, basta un cambio pequeño para romperlo. En cambio, cuando aprendes a sostenerte internamente, el suelo se vuelve más firme, no porque nada te afecte, sino porque no todo te gobierna. ¿Qué pasaría si dejaras de exigirle al mundo que te cuide y empezaras a cuidarte tú? La ciencia moderna confirma esta intuición antigua. En 2010, el psicólogo Richard Davidson mostró cómo el entrenamiento en regulación emocional fortalece la estabilidad interna incluso en contextos de estrés. Cuando desarrollas recursos internos, el cerebro responde con mayor equilibrio ante estímulos externos. No es negación, es autonomía emocional. Tu paz se vuelve menos dependiente de lo que ocurre afuera. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo puse mi calma en manos de otros. Esperaba respuestas, gestos, señales, y cada vez que no llegaban, algo dentro se desordenaba. El día que entendí que mi paz no podía estar en préstamo, empecé a recuperarla. No porque dejara de importarme la gente, sino porque dejé de abandonarme a mí. Marco Aurelio C. recordaba que puedes mantenerte en armonía, incluso cuando todo a tu alrededor parece desordenado. No porque seas superior, sino porque has elegido no ceder tu centro. Tú también puedes hacerlo. Esta noche no como una defensa rígida, sino como un regreso amable a ti. Esta noche vuelve a ti, no para aislarte, sino para habitarte.
Observa cómo todo puede moverse afuera sin que tú te muevas por dentro. Nota cómo la respiración se estabiliza cuando dejas de esperar que algo externo te calme. La paz no llega, desde fuera se activa cuando dejas de buscarla donde no está. No necesitas que todo esté bien para descansar, no necesitas garantías para aflojar tu centro. Puede permanecer incluso en la incertidumbre. Séneca advertía que quien ata su serenidad a la fortuna vive siempre en peligro. La fortuna cambia, tu interior puede aprender a permanecer. Pregúntate con honestidad a quién le he entregado hoy mi paz. ¿Qué situación estoy dejando mandar sobre mí? Sin necesidad, no para reprocharte, sino para recuperar elección. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en consigna rígida. Mi paz no depende, puedo sostenerme. Todo puede moverse afuera y aún así puedo permanecer. Esta noche en ese centro que no necesita permiso ni condiciones, puedes descansar. Tu paz no es frágil, solo necesitaba volver a casa. Meditación 16. Suelta lo que no puedes cambiar. Hay cosas que no puedes cambiar y admitirlo duele más de lo que solemos aceptar. Duele porque toca el orgullo, porque confronta la ilusión de control que te acompañó durante años, pero insistir en lo imposible no te vuelve persistente, te vuelve cansado, no te hace fuerte, te vacía. Y esta noche ese cansancio merece ser escuchado. Pasaste mucho tiempo empujando puertas que no se abrían, pensando que si insistías un poco más, si explicabas mejor, si esperabas más tiempo, algo se daría. Personas, situaciones, decisiones del pasado, límites que no se movieron. Y en ese empuje constante fuiste dejando partes de ti. Energía, calma, dignidad. El conflicto interno nace cuando sigues luchando, no porque haya esperanza real, sino porque soltar parece una derrota. Pero soltar lo imposible no es rendirse, es reconocer dónde termina tu poder y dónde empieza el desgaste. Es dejar de invertir fuerza en un lugar que no responde. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía se va intentando cambiar lo que no depende de ti? ¿Cuántas noches perdiste repitiendo la misma conversación en tu cabeza, esperando un final distinto? El estoicismo fue claro y honesto en este punto. Epicteto enseñaba que la paz comienza cuando distingues lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Y no como una teoría fría, sino como una práctica diaria de alivio. No todo merece tu esfuerzo. No todo puede ser corregido. Aceptar eso no te hace menos comprometido con la vida, te hace más sabio. Insistir en lo imposible suele disfrazarse de esperanza, pero muchas veces es miedo a soltar. Miedo a que si sueltas algo, se rompa definitivamente. Pero lo que ya no cambia, no se rompe al soltarlo, se alivia. El cuerpo lo sabe. La respiración se hace más lenta cuando dejas de cargar. Los hombros bajan cuando aceptas que no todo es tu responsabilidad. La ciencia moderna confirma esta experiencia humana. En 2009, el psicólogo Daniel Wenger explicó cómo el esfuerzo mental por controlar lo incontrolable aumenta la fatiga cognitiva y el estrés emocional. Cuando intentas forzar resultados imposibles, el sistema nervioso se mantiene en alerta constante. Soltar. No es pasividad, es autorregulación. Es permitir que el cuerpo salga del estado de lucha. Quiero compartirte algo desde un lugar personal. Hubo momentos en mi vida en los que insistí demasiado. No porque fuera necesario, sino porque no sabía cómo soltar sin sentir culpa. Me decía que abandonar una lucha era fallarme. Con el tiempo entendí que estaba luchando contra límites reales. El día que solté no perdí nada esencial. Recuperé paz. Recuperé claridad. Recuperé energía para lo que sí podía cuidar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la naturaleza no se equivoca al poner límites. Tú tampoco te equivocas al respetarlos. Hay una dignidad silenciosa en dejar de empujar, en decir basta, sin rabia, en elegir dónde sí poner el corazón y dónde no seguir gastándolo. Esta noche suelta lo imposible. No como un acto dramático, sino como un gesto simple. Deja fuera de la mente lo que no se movió pese a todo tu esfuerzo. No tienes que resolverlo. Ahora no tienes que entenderlo todo. Solo no lo cargues más. Tu energía merece descanso. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando dices internamente, esto no depende de mí. Nota cómo algo se afloja. No es resignación, es alivio. Séneca advertía que nadie es más infeliz que quien lucha contra lo inevitable. Tú puedes elegir distinto. Esta noche pregúntate con honestidad, ¿qué estoy intentando cambiar que ya demostró no moverse? ¿Qué pasaría si dejara de insistir, al menos por hoy? No para siempre, solo ahora, solo esta noche.
Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una lucha más. Puedo soltar lo imposible. No pierdo valor por hacerlo. Gano descanso. Hay cargas que no me corresponden. Hay batallas que no son mías. Esta noche deja esa carga fuera de tu mente. Mañana tendrás fuerza para lo que sí importa. Ahora no. Ahora puedes descansar, y en ese descanso, sin darte cuenta, empiezas a recuperar algo esencial. Tu energía, tu centro, tu paz. Meditación 17. La serenidad se construye en silencio. La serenidad no aparece cuando todo se resuelve. Aparece cuando dejas de pelear con lo que aún no se ha resuelto. Esta verdad incomoda porque rompe una expectativa aprendida, la de creer que primero debe llegar la calma afuera para recién entonces sentir paz por dentro. Pero la serenidad no obedece a ese orden. Crece en silencio mientras sueltas. No se impone, no se exige, no se fabrica con voluntad tensa. Se cultiva con pequeños gestos invisibles. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que no persigues un pensamiento, cada vez que aceptas lo que hoy no puedes cambiar. Algo en ti se acomoda. No siempre lo notas, pero está ocurriendo. La serenidad trabaja lento, como una raíz que se afirma bajo tierra. Vivimos acostumbrados a medir el progreso por lo que se ve, resultados, señales, sensaciones claras. Y cuando no las hay, dudas. Crees que no avanzas porque no te sientes distinto. Pero la calma no siempre se siente de inmediato. A veces solo sostiene. A veces solo evita que te quiebres. ¿Te has preguntado cuántas veces no explotaste, no caíste, no te perdiste, sin darte crédito por ello? El conflicto interno aparece cuando te exiges estar bien todo el tiempo, cuando conviertes la serenidad en una meta más que debes alcanzar, y esa exigencia paradójicamente la aleja. La mente quiere resultados rápidos, estados perfectos, garantías, pero la serenidad no responde a la prisa, responde a la constancia, suave, a seguir soltando incluso cuando no ves cambios. El estoicismo entendió esto con claridad profunda. Marco Aurelio se recordaba que la tranquilidad del alma se construye con prácticas diarias, no con victorias espectaculares, no con victorias espectaculares. No es un estado permanente, es una relación que se cuida. Tú no te vuelves sereno de una vez y para siempre. Te vuelves más sereno cada vez que eliges no añadir conflicto. Hay noches en las que no te sentirás en calma, aunque estés haciendo todo bien. Y eso también es parte del proceso. La serenidad no exige perfección emocional. No te pide que no sientas, te pide que no te abandones cuando sientes, que no te violentes por estar inquieto, que no conviertas la incomodidad en un enemigo. La ciencia moderna respalda esta idea de crecimiento gradual. En 2012, el neurocientífico Richard Davidson explicó cómo la estabilidad emocional se desarrolla con la repetición de estados de regulación, incluso breves. No es la intensidad lo que cambia, el cerebro es la constancia. Cada pequeño acto de soltar fortalece circuitos internos asociados a la calma. Aunque no lo percibas, estás entrenando serenidad. Quiero compartirte algo desde un lugar honesto. Hubo momentos en los que sentía que no avanzaba nada, seguía cansado, inquieto, con la mente ruidosa. Pensé que estaba fallando. Con el tiempo entendí que aunque no me sentía en calma, ya no me perdía como antes. Ya no me arrastraban los pensamientos con la misma fuerza. La serenidad estaba creciendo sin hacer ruido. Séneca advertía que la paz verdadera no hace alarde. No llega con fuegos artificiales. Llega como una estabilidad discreta que te permite atravesar lo difícil sin romperte. A veces no te hace sentir mejor, solo te hace resistir mejor, y eso ya es mucho. Esta noche no te exijas sentirte perfecto. No te reproches si la mente todavía se mueve. No te juzgues por no estar completamente en calma. La serenidad no se retira porque hoy estés inquieto. Sigue ahí, creciendo, esperando que no la sabotees con exigencia. Observa cómo cada vez que sueltas un poco, el cuerpo responde. Tal vez no con alivio inmediato, pero con menos tensión. Tal vez no con silencio total, pero con más espacio. Eso también es progreso. Eso también es serenidad en formación. Pregúntate con honestidad qué puedo soltar ahora mismo, aunque sea un poco. No todo, no para siempre. Solo ahora, solo esto. La serenidad no pide grandes gestos, pide continuidad. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una orden. La calma crece incluso cuando no la veo. Cada vez que suelto algo en mí se fortalece. No necesito estar perfecto para estar en camino. Esta noche sigue, soltando, no para sentirte distinto de inmediato, sino para permitir que la serenidad siga creciendo. Silenciosa, constante, fiel.
aunque no la veas, te está sosteniendo. Meditación 18. Ningún pensamiento es permanente, ningún pensamiento es eterno, aunque cuando aparece te convenza de lo contrario. Esta verdad incomoda porque deja en evidencia cuánto poder le has dado a algo que por naturaleza es pasajero. Un pensamiento llega, se instala, te habla con urgencia y tú actúas como si fuera una sentencia. Pero si no lo alimentas, se va, siempre se va. La mente produce pensamientos como el cielo produce nubes. No porque algo esté mal, sino porque esa es su función. El problema no es que aparezcan, es que los persigues, les das atención, les das diálogo, les das historia, y entonces se quedan. Cuando no los sigues, cuando no los discutes ni los justificas, pierden fuerza. No desaparecen por obediencia, desaparecen por falta de alimento. Hay pensamientos que regresan una y otra vez. Los reconoces. Miedos antiguos, reproches, escenarios que ya viviste 1000 veces por dentro y cada vez que vuelven crees que traen algo nuevo, pero no lo traen. Solo traen el hábito de ser escuchados. ¿Te has preguntado qué pasaría si esta vez no los recibieras? ¿Si los vieras llegar sin subirte a ellos? El conflicto interno nace cuando confundes pensamiento con verdad. Cuando dices, esto es así, en lugar de, esto está pasando por mi mente. El estoicismo fue claro en esta distinción. Epicteto insistía en que no eres lo que aparece en tu mente, sino quién puede juzgarlo o dejarlo pasar. Esa capacidad no se pierde, solo se olvida. Cuando observas un pensamiento sin reaccionar, algo se desarma, no porque lo controles, sino porque ya no lo refuerzas. El pensamiento sin respuesta se queda sin energía, como una llama sin oxígeno. Permaneces, y en ese permanecer, empieza a aparecer una calma que no depende del contenido mental. La ciencia moderna confirma esta experiencia antigua. En 2008, el neurocientífico Norman Fard mostró cómo la observación consciente de los pensamientos reduce la identificación automática con ellos y activa regiones cerebrales asociadas a la regulación emocional. Cuando miras un pensamiento sin seguirlo, el sistema nervioso se tranquiliza, no porque el pensamiento sea bueno o malo, sino porque ya no te domina. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo pensé que debía resolver cada pensamiento que aparecía. Creía que si lo entendía bien se iría, pero cuanto más lo analizaba, más se quedaba. El día que aprendí a observar sin intervenir, algo cambió. No me volví indiferente, me volví libre. Los pensamientos seguían llegando, pero ya no me arrastraban. Marco Aurelio se recordaba que la mente puede retirarse a un lugar de quietud. Incluso en medio del ruido, ese lugar no está en eliminar lo que piensas, sino en no confundirte con ello. Tú puedes estar aquí mientras el pensamiento va y viene. No tienes que irte con él. Esta noche no intentes cambiar lo que piensas. No intentes pensar mejor. Solo observa. Mira cómo un pensamiento aparece y cómo si no lo sigues empieza a perder intensidad. Nota cómo otro lo reemplaza y otro más. La mente se mueve. Tú no tienes que moverte con ella. Hay una paz que no nace del silencio absoluto, sino de la comprensión profunda de que nada mental es permanente. Incluso lo que hoy parece insoportable cambia. Incluso lo que ahora grita se apaga cuando no encuentra respuesta. ¿Qué pasaría si confiaras un poco más en ese proceso natural? Séneca advertía que la mente cansada se tortura a sí misma creyendo que todo pensamiento merece atención. No es así. Muchos pensamientos son solo ruido. Viejo, darles espacio sin darles poder es un acto de sabiduría. Esta noche permite que los pensamientos pasen. Como pasan los sonidos lejanos, no tienes que detenerlos. No tienes que entenderlos. Solo no los sigas. Observa cómo vienen y se van, y nota algo esencial. Tú sigues aquí. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una consigna rígida. Cada pensamiento pasa. No tengo que quedarme en ninguno. Yo permanezco. En ese permanecer hay estabilidad. En ese permanecer hay descanso. Cuando comprendes que ningún pensamiento es eterno, algo se afloja por dentro. Ya no hay urgencia. Ya no hay lucha. Solo presencia. Y en esa presencia sin esfuerzo, sin exigencia, empieza a aparecer una paz sencilla, silenciosa, confiable. No porque la mente se haya callado, sino porque tú dejaste de perderte en ella. Meditación 19. No alimentes el miedo. El miedo no aparece para protegerte, aparece para comprobar si le darás atención. Esta verdad incomoda porque revela algo que preferirías no ver. Muchas veces el temor no crece por la amenaza, sino por el alimento que le das. El miedo vive de tu foco cuando lo miras sin parar, se expande.
Cuando lo sigues, se fortalece. Cuando lo cuestionas, con presencia, se apaga. El miedo suele presentarse como una urgencia. Te empuja a pensar escenarios, a revisar el pasado, a anticipar daños. Te convence de que debes actuar ahora, imaginar ahora, preocuparte ahora. Y tú obedeces. Crees que atenderlo te cuida. Pero observa con honestidad cuántas veces ese miedo resolvió algo real. Cuántas veces solo te dejó agotado. No se trata de negar lo que sientes, se trata de no alimentarlo. El temor no desaparece por pelear con él. Desaparece cuando dejas de sostenerlo con historias. El cuerpo siente una señal, la mente la interpreta, y ahí comienza la película. Si no entras a la sala, la película termina sola. El miedo no soporta la indiferencia. Consciente, el estoicismo siempre fue claro con esta mecánica. Epicteto advertía que no es el hecho el que perturba, sino la interpretación. El miedo nace en ese espacio entre la sensación y el juicio. Ahí tienes elección no para eliminar la emoción, sino para no convertirla en profecía. Sentir no es alimentar, pensar sin freno sí lo es. Cuando el miedo aparece por la noche, suele hacerlo con disfraces conocidos, preocupaciones por el mañana, recuerdos que regresan, preguntas sin respuesta. El silencio lo amplifica porque no hay distracciones. Pero el silencio no es el problema. El problema es creer que debes llenar ese silencio con anticipación. ¿Qué pasaría si esta noche no hicieras nada? Con el miedo, si lo dejaras estar sin seguirlo. La ciencia moderna confirma esta experiencia antigua. En 2011, el neurocientífico Joseph Ledoux explicó cómo la amígdala se activa ante señales de amenaza, pero se calma cuando la corteza prefrontal no refuerza la respuesta con rumiación. Cuando no sigues el miedo con pensamientos, el sistema nervioso entiende que no hay peligro inmediato. El temor baja, no porque lo venciste, sino porque no lo alimentaste. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante años confundí atención con responsabilidad. Creía que si me preocupaba estaba cuidando, pero solo estaba drenando energía. El día que empecé a notar cuando el miedo pedía alimento y decidí no dárselo, algo cambió. No me volví imprudente, me volví más presente. El miedo seguía apareciendo, pero ya no gobernaba. Marco Aurelio se recordaba que el presente es suficiente para responder a lo que ocurre. El miedo, en cambio, vive en un tiempo que no existe todavía. Por eso, volver a la hora lo debilita. Aquí, en este instante, ¿qué amenaza real hay? ¿Qué daño inmediato te exige temor? Respira y míralo con honestidad. Muchas veces no hay nada. No alimentes el miedo con suposiciones. No lo engordes con imágenes. No lo mantengas vivo con preguntas que no tienen respuesta. Ahora si aparece, obsérvalo. Nota cómo quiere tu atención. Retírala con suavidad. Vuelve a la respiración. Vuelve al cuerpo. Vuelve a la hora. Séneca advertía que sufrir por adelantado es pagar 2 veces por un daño que quizá nunca llegue. El miedo pide que pagues ahora. Tú puedes elegir no hacerlo. No por valentía forzada, sino por sabiduría práctica. Esta noche vuelve al presente. Aquí no hay nada que necesite tu temor. Hay una cama que sostiene. Hay una respiración que fluye. Hay un cuerpo que puede descansar. El miedo no puede habitar el ahora. Cuando el ahora está atendido, pregúntate con honestidad: ¿qué estoy alimentando con mis pensamientos? ¿Qué pasaría si dejara de hacerlo por unas horas? No para siempre, solo ahora. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una lucha. No tengo que alimentar el temor. Puedo dejarlo pasar. El miedo se apaga cuando no lo sigo. Yo vuelvo al presente, y en este presente sencillo, sin amenazas imaginadas, puedo descansar. Meditación 20. El silencio que todo lo sana. El silencio no está vacío, aunque tu mente insista en llenarlo de inmediato. Esta verdad incomoda porque revela un reflejo profundo. Has aprendido a desconfiar del espacio sin ruido, como si algo faltara cuando no hay palabras, pensamientos o estímulos. Pero el silencio no quita nada. Devuelve y lo hace sin pedir permiso. Cuando el día termina y el mundo baja el volumen, aparece una inquietud sutil. El cuerpo quiere descansar, pero la mente se acelera como si el silencio fuera una amenaza. Entonces lo llenas con recuerdos, con pendientes, con conversaciones imaginarias. No porque lo necesites, sino porque temes lo que pueda aparecer si no haces nada. ¿Te has dado cuenta de cómo en silencio te incomoda justo cuando más lo necesitas? El silencio no es ausencia.
Es presencia sin interferencias. No viene a confrontarte, viene a sostenerte. Pero para que haga su trabajo necesitas no invadirlo, no llenarlo con explicaciones, no colonizarlo con ruido mental. El conflicto interno nace cuando crees que estar en silencio es perder el control, cuando en realidad es recuperarlo. Los estoicos comprendían el valor de retirarse del ruido. Marco Aurelio hablaba de un refugio interior al que se puede volver en cualquier momento, incluso en medio del caos. Ese refugio no se construye con pensamientos, se accede cuando dejas de añadirlos. El silencio es la puerta. No una puerta que se fuerza, sino una que se abre cuando no empujas. Cuando permites el silencio, el cuerpo responde primero, la respiración se vuelve más profunda, los hombros descienden, la mandíbula se afloja, luego la mente empieza a seguir ese ritmo. No porque la hayas convencido, sino porque ya no tiene que competir. El silencio no discute con tus pensamientos, simplemente no los alimenta. La ciencia moderna confirma esta experiencia humana. En 2016, la neurocientífica Imke Kirste observó que periodos breves de silencio favorecen procesos de regeneración cerebral y reducen la activación asociada al estrés. No es misticismo, es biología. El cerebro necesita silencio, del mismo modo que el cuerpo necesita sueño. Cuando lo recibe, se reorganiza. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo confundí silencio con vacío. Creía que si no pensaba estaba perdiendo tiempo. Me costaba quedarme quieto sin hacer nada. Pero cuando empecé a permitir momentos de silencio real, sin música, sin palabras internas, algo se acomodó. No apareció una revelación grandiosa, apareció descanso. Y ese descanso fue más transformador que cualquier pensamiento. El silencio sana, porque no exige, no te pide entender, no te pide resolver, no te pide mejorar, te permite ser sin corregirte. En ese permiso algo profundo se repara. No siempre se nota de inmediato. A veces solo te das cuenta al día siguiente, cuando reaccionas menos, cuando duermes mejor, cuando el cuerpo pesa menos. Séneca advertía que una mente saturada pierde claridad y se vuelve cruel consigo misma. El silencio es una forma de compasión. Es decirte que no tienes que estar produciendo sentido todo el tiempo, que puedes detenerte sin culpa, que no todo necesita ser nombrado esta noche. No llenes el silencio. No lo uses como escenario para repasar errores, ni como fondo para anticipar problemas. Déjalo ser. Si aparece incomodidad, obsérvala sin huir. Esa incomodidad suele ser la antesala del alivio. El silencio limpia lo que el ruido no deja ver. Pregúntate con honestidad qué pasaría si no hiciera nada por unos minutos, si no pensara nada útil, si simplemente permitiera el silencio no como técnica, sino como descanso. Repite esto internamente con suavidad, sin convertirlo en una orden. El silencio puede sostenerme, no tengo que llenarlo. Puede hacer su trabajo en el silencio, recuperas tu centro porque dejas de dispersarte. Recuperas la calma porque no estás reaccionando. Recuperas la paz porque no estás luchando. El silencio no te vacía, te devuelve a ti. Permítelo esta noche. No lo invadas, no lo temas. Deja que haga lo que sabe hacer desde siempre. Sanar sin ruido, sostener sin palabras. Y en ese espacio tranquilo, donde no tienes que ser nada, puedes descansar si llegaste hasta aquí. Algo importante ocurrió. Te permitiste silencio. Y eso no es poco. El silencio incomoda porque deja espacio. Y en ese espacio aparecen sensaciones, emociones, cansancio real. Pero ese vacío no es peligroso, es reparación. Te digo algo claro, el silencio no me dio respuestas, me dio descanso. Y ese descanso cambió más cosas que cualquier pensamiento. No todo se sana entendiendo, muchas cosas se sanan cuando dejas de hablarte. Quiero que esta noche no llenes el silencio. Después de este audio no agarres el teléfono de inmediato, no vuelvas al ruido. Quédate unos minutos más. Deja que el cuerpo termine de acomodarse. El silencio trabaja incluso cuando tú no haces nada. Y cuando aprendes a confiar en él, descubres algo muy esencial. No estabas roto, solo estabas cansado. Si esta meditación tocó algo dentro de ti, deja que tu compromiso también se exprese. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como una afirmación final. Antes de dormir, como un recordatorio de que el descanso también es disciplina y que cada silencio que eliges te acerca a tu mejor versión.